Estamos viendo cómo en los últimos tiempos María Santísima ha ido apareciendo y nos ha dado muchísimas señales y nos ha venido preocupada por nosotros, nos ha venido a advertir de que vienen tiempos difíciles para nuestra iglesia y la jerarquía, especialmente con estos infiltrados ahí en la iglesia, obispos, cardenales, no creen en sus apariciones, no creen en sus mensajes, y mucha gente no está esperando a nuestro Señor. Leímos ese texto de San Mateo 24:37, y Jesús le decía a esa generación que sucedía como en tiempos de Noé. Así va a ser el final de los tiempos, en donde la gente más preocupada por las cosas materiales, se le va a ir el tiempo y no van a preparar el camino a ese rey que viene a juzgarnos y que viene a vencer el mal. El día de hoy, hermano, vamos a ver otras profecías. Hemos visto profetas del Antiguo Testamento, hemos visto el Evangelio, hemos visto varios apóstoles en el Nuevo Testamento, hemos visto algunos mensajes de la Santísima Virgen, pero también existen otros hombres santos y visionarios que de alguna forma han dejado escritos mensajes y visiones que han tenido acerca de esta última época, y vamos a ver algunos de ellos, como San Malaquías. San Malaquías fue un religioso que vivió allá por los años 1100. San Malaquías es autor de un escrito llamado Lignum Vitae, es más conocido como las profecías de los papas. Fue publicado por el fraile Arnaldo de Guión en el año 1595, después de 4 siglos de la fecha en que el santo lo redactara, y consta de 111 leyendas que identifican a los papas de la Iglesia a partir del año 1143. Y lo que da valor a estas predicciones son las coincidencias de las características más sobresalientes y leyendas de cada papa, lo cual permite definirlo y reconocerlo desde el año 1143, año en que se inicia la lista, hasta los últimos como Pablo VI, a quien San Malaquías lo define como flor de las flores. Ese título, que le cayó muy acertado por el sufrimiento moral que sufrió este papa durante su magisterio, por los enormes problemas que tuvo que enfrentar, pues Pablo VI, ahí se manifestó la crisis de la Iglesia, o sea, la apostasía, y la flor es un símbolo de martirio o de sufrimiento. Y el siguiente papa, que fue Juan Pablo I, que duró solo unos cuantos meses, San Malaquías le dio el título de la medianía de la luna. Juan Pablo II lleva, según Malaquías, el título de labore solis, del trabajo del sol, y su sucesor, que se supone sería el último papa, pues no hay más en esta lista, lleva el título de Gloria Olivae, la gloria del olivo. Esto nos hace suponer que si no hay más papas después de este último, quiere decir que la historia de la Iglesia en la tierra llega a su fin. Pero junto a este, San Malaquías termina con otro nombre, el de Petrus Romanus o Pedro el Romano, y San Malaquías explica que en la última persecución a la Santa Iglesia Romana ocupará la silla Pedro el Romano, que habría de apacentar a sus ovejas padeciendo muchas tribulaciones, y pasadas las cuales la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez tremendo vendrá a juzgar a su pueblo. Esto es lo que dice San Malaquías. Lo que quiere decir aquí es, según la profecía de él, y hasta el momento en que todavía vivía Juan Pablo II,
Solo restaba un papa más que le corresponde la divisa de la gloria del olivo, y que es en sí el papa actual, Benedicto XVI, y luego vendrá Pedro el Romano, que de hecho no le corresponde ninguna divisa o lema. Se piensa que es debido a que él tomará el mando de la Iglesia en forma irregular e improvisada, pero legítimamente, sin la debida elección protocolar como sucede en los cónclaves actuales. ¿Por qué será esa cosa? Porque este Papa, al quedar la Iglesia sin nadie que la dirija y proscrita, asumirá el mando de la Iglesia Católica. Aquí cabe hacer dos especulaciones muy importantes con lo que anteriormente vimos en el tema del Anticristo y su reino, sobre la segunda bestia que vio Juan. La primera especulación y la más probable es que, de acuerdo a los indicios que nos da San Juan, la Virgen María, San Malaquías y la visión de esos dos pontífices, las que veremos enseguida, podría suceder que de la gloria del olivo, el Papa legítimamente electo después de Juan Pablo II, sea asesinado por el Anticristo. Por eso Pedro el Romano toma el mando de la Iglesia en una forma casi improvisada. Y el Anticristo, para desautorizar el liderazgo de Pedro Romano, va a elegir un antipapa que será esa segunda bestia con cuernos de cordero. Recuerda que la bestia del mar es el Anticristo y la bestia de la tierra es el falso profeta, que según estas profecías va a ser un antipapa, que será la segunda bestia con cuernos de cordero, que su trabajo va a ser hacer que se adore el Anticristo. Y la segunda especulación a esta profecía es, y la menos probable es, que de la gloria del olivo, que teóricamente es Benedicto XVI, se convierta en el antipapa y sea el falso profeta que acompaña a la primera bestia o al Anticristo. Y en ese caso las visiones de los pontífices y el tercer secreto de Fátima estarán descontados. Por eso, esta última especulación es menos probable. San Malaquías en su lista señala tanto a los papas como a los antipapas, y hablar de un antipapa implica necesariamente reconocer la existencia de un papa legítimo y que éste sería Pedro Romano. Todo ello en medio de la gran tribulación y previo al inicio del reino de Dios. Y volvemos a recalcar que lo más probable es que el Papa, con la divisa de la gloria del olivo, sea asesinado o encarcelado u obligado a dimitir, como ya sucedió antes en el tiempo de Napoleón. El simbolismo que encierra el olivo es de gloria al paso y entrada triunfal de Jesús, tal como está relatado en las Escrituras. Los ramos, hermanos de olivo, conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando sus seguidores arrancaron ramas de los árboles y extendieron una alfombra sobre la que Jesús pasó para entrar en esa ciudad santa. Asimismo, este último Papa prácticamente estará en la antesala de la segunda triunfante entrada de Jesús a Jerusalén. El olivo simboliza también sabiduría, es el árbol de las promesas de Dios y la tremenda necesidad de tener en claro la doctrina de la Iglesia. El olivo tiene que ver con el privilegio y responsabilidad en la tierra con la profesión de la fe. Así pues, hermano, entonces, entre en funciones el sucesor de Juan Pablo II, nos dice San Malaquías, entraremos muy pronto en el reinado del Anticristo, quien en la mitad de su período tratará de destruir por completo a la Iglesia, al Papa y a todos los obispos, a los sacerdotes y a los laicos fieles a Dios, cumpliéndose así las profecías vaticinadas por Jesús sobre la apostasía general de aquellos días, como lo dice San Lucas 18:8, y por San Pablo en segunda de Tesalonicenses 3:3, y Daniel el profeta, quien nos dice, y con esto en mente, hermano, ahí en el corazón de María Santísima, escucha lo que Daniel capítulo 8, versículo 10 al 12 nos dice, y se envalentonó la bestia,
amenazando al cielo, de donde hizo caer no pocas estrellas, que son los ángeles apóstatas, y los pisoteó, pretendiendo atacar incluso al príncipe omnipotente, intentando abolir el santo sacrificio y esforzándose por derribar su lugar santo. Palabra de Dios. Y hermano, ahí, sabiendo que el enemigo quiere destruir a la iglesia y que se ha infiltrado, hoy, hermano, yo te invito a que sigas ingresando al corazón de María Santísima y medites cómo la palabra a través del Antiguo y Nuevo Testamento, a través de María Santísima, a través de tantos santos de nuestra iglesia, nos vienen advirtiendo que nos capacitemos, nos preparemos y que huyamos de la gran Babilonia y que estemos atentos, porque nuestra iglesia se va a dividir y el mal va a querer quitar la adoración a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Ahí, hermano, es momento de oración, momento que roguemos por el Papa, roguemos por la iglesia y hagamos penitencia, oración. Seamos devotos de María Santísima, recemos el rosario, porque es el arma con la cual vamos a atar a ese dragón escarlata en los últimos tiempos.